En una ciudad contemporánea, el sol brilla con esplendor, creando un día cálido y agradable. En medio del bullicio de la ciudad, un joven espera pacientemente la señal del semáforo para cruzar. Cuando la indicación peatonal se activa, continúa su ruta de manera rutinaria. Sin embargo, su atención se desvía repentinamente hacia una encantadora joven que se encuentra frente a él. En un instante, el joven queda paralizado, y a través de uno de sus ojos, observamos como algo similar a un meteoro parece caer, como si una fuerza extraña hubiera desencadenado una conexión única entre ambos, introduciéndonos en una transición de recuerdos, revelando que el meteorito es en realidad un imponente dragón oscuro, quien libraba una feroz batalla contra un enigmático ángel, y en donde visiblemente el dragón tenía la desventaja numérica, aún así se mantenía firme ante su adversario. Mientras nos sumergimos en el fluir de estos recuerdos, una voz susurra. Esta es una vieja historia, donde incluso si eso significa luchar contra el mundo entero, quería proteger. En medio de la noche, volvemos a ver al ángel, pero esta vez acompañado de una enigmática joven de cabellos oscuros y largos. Ambos, levitando, observan a un agotado y herido joven, que empuñaba una espada azul con fuerza aferrándose a la esperanza de poder ganar aún sabiendo la desventaja en medio de la batalla. En un plano muy hermoso nos revelan a la joven que acompaña al ángel, cuyos ojos no reflejan ninguna emoción o alma dentro de ella. El joven de cabellos blancos, armándose de coraje, se lanza audazmente hacia su desafío. La desesperación y la valentía resplandecen en él a medida que se acerca cada vez más a su enemigo. Los recuerdos son abruptamente interrumpidos, y retornando al joven de cabello negro, vemos que comienza a derramar lágrimas, al tiempo que una voz suave pronuncia: «No podía dormir, así que volví junto a ti». Ahora, nos percatamos de que la autora de esas cálidas palabras es la misma joven que tenía delante al cruzar. También que es la misma chica que compartía el momento con el ángel, aunque ahora sus ojos reflejan emociones y un alma en su interior. Transportándonos en medio de un lago observamos a dos versiones de los dos jóvenes mientras la voz nos expresa. Quería proteger sus recuerdos, pero sus recuerdos pertenecen a otro hombre. El 1 de enero, en un pueblo llamado Oquien, la voz nos cuenta en que ese día que la conoció, estaba nevando, como hoy. Cada año, se celebra un festival sagrado para ofrecer saludos y rezar por bendiciones. Y soy el único chef en esta pequeña villa pesquera. Me dieron la tarea de realizar el ritual para liberar al Pester, una ofrenda dedicada a los dioses. Nuestro narrador anterior, o sea, el protagonista, es presentado con el nombre de Chen Lin, el cual es interrumpido mientras admiraba a un enorme pez. Escuchando detrás de él, este es el Pester más grande que he visto en toda mi vida, así que, asegúrate de manejarlo con cuidado. Chen Lin, alardeando un poco, le dejaba saber que él puede cortar un Pester hasta con los ojos cerrados, y pensando, en lo harto de las habituales quejas de Estion, ha decidido acabar esto rápidamente e ir a casa para descansar. Ya era la hora del evento principal, el prota subía a la plataforma donde estaba el gran pez y preparándose tomaba fuertemente la lanza para preguntarse si debería empezar primero por el estómago, a lo que inmediatamente hacia el corte de arriba hacia abajo, Chen Lin al mirar su corte, se percata que dentro del pez hay una chica hermosa durmiendo plácidamente mientras abrazaba una enorme espada. Unas horas más tarde nos transportamos hacia una pequeña casa donde la chica seguía durmiendo. Chen Lin y el señor Estion esperaban pacientemente a que la hermosa chica despierte. El prota, un tanto curioso, echa un vistazo a los melones y al vaginante de la hermosa chica mientras que Estion se asegura que la chica siga respirando. Levantándose de la silla expresaba que no puede creer que siga viva después de estar dentro del estómago de un pez. Además, comenta sobre la espada gigante que ella sostenía, considerándola algo extraordinaria. Y seriamente concluye que esta mujer podría no ser humana. Esta declaración desconcierta al protagonista. Al recordar que había escuchado algo en su viaje en la capital, decide ir a investigar más sobre el asunto hasta encontrar información en su biblioteca, dejando a cargo al protagonista, quien, erizándose, le recuerda las anteriores palabras sobre la chica. Estion simplemente se va y cierra la puerta. Chen Li, claramente asustado, deseaba que la chica no se despierte repentinamente. Con una mirada más, se decía a sí mismo que la chica es tan hermosa y se preguntaba sonrojado cómo será cuando abra sus ojos. Al notar que la joven mujer da indicios de despertar, nuestro carismático protagonista despliega todo su encanto al preguntarle con una sonrisa si ya ha recobrado la conciencia.
asegurándole que él ha estado cuidándola con esmero durante su estado inconsciente. La chica se incorpora y le pregunta, ¿tú eres quien me ha salvado la vida? Con su encanto persistente, relata que la encontró en el estómago de un pez, pero asegurándole que no tiene de qué preocuparse. Pero Chen Lin suelta una risa pícara, dejándonos ver que todo era parte de su imaginación. Aún así, tiene esperanza de que ese es un posible resultado. Como estaba sumido en sus pensamientos, no se había percatado que la joven lo estaba observando, provocando que él se sobresaltara y soltara un grito ahogado. La chica lo miraba con una mezcla de curiosidad y confusión, sin comprender lo que él hacía. Chen Li, por su parte, tartamudeaba tratando de explicarle cómo había llegado a ese extraño lugar. Ella lo interrumpió con una voz dulce y le preguntó su nombre. El prota se acercó un poco, temeroso de ofenderla, y le dijo que se llamaba Chen Li. La joven repitió su nombre, y luego al llevarse la mano al pecho, suplica, por favor, dígame cuál es mi nombre, maestro Chen Li. Esto deja desconcertado al prota, que sin saber qué hacer, le pregunta, ¿cómo podía ser tu maestro si no conozco tu propio nombre? Ella le rogó de nuevo, con una mirada suplicante, que le diera un nombre. Aún más confundido, pregunta si de verdad quiere que él le dé un nombre. Ella asintió decidida, esperando con ansias el nombre que le otorgaría su nuevo maestro. El prota, solo se preguntaba si acaso ella sufría de amnesia. Ahora yéndonos con Estion, que al parecer encontró información importante relacionado con la chica, tanto que lo dejó anonadado, y dejando caer el libro va inmediatamente corriendo hacia la habitación, diciendo que no se esperaba esto, pero que tenía razón después de todo. Chelin estará en problemas si ella despierta. Aquí vemos el por qué Estion se preocupó tanto, y es porque una vez que el tamer, o sea, el domador o maestro decida un nombre, se formará un contrato irrevocable, atando el tamer al sello. Este contrato tendrá efecto permanente hasta que el tamer muera o transfiera al sello a otra persona. Volviendo con el prota. Piensa un poco diciendo que supone que la chica necesitará un nombre hasta que recuerde el original. Por lo que piensa un rato el nuevo nombre de la chica, y lo decide luego de ver unas preciosas piedras rojas parecidos al color de ojos de la joven hermosa, por lo que decide preguntarle a la joven si Canelian como nombre le gusta. La chica encantada y con una bonita sonrisa, le dice que Canelian es un buen nombre, y que a partir de ahora su nombre es Canelian. El prota se alegra de que el nombre le guste, pero antes de poder concluir es interrumpido por el señor Estion que gritaba desesperadamente, no lo hagas, siendo ya demasiado tarde. En ese instante, se abren las ventanas detrás del protagonista, indicando que algo inusual sucedía en la habitación. Por lo pronto se confirma que el contrato ya ha comenzado. Canelian, mostrando respeto y lealtad hacia su maestro, recita las siguientes palabras con solemnidad, delante del contratista de alma noble: yo Canelian, un sello, juro tener a Chen Li Tan, el caballero, como mi maestro. Sellados en minas, bosques, cuevas y otras partes del mundo, hay unas criaturas que solo puedes despertar en respuesta a una gran fuerza. A los valientes que buscan a estas criaturas reciben el nombre de tamer, quienes son capaces de formar un contrato con ellas. Su apariencia es similar a la de los humanos, pero son más poderosos. Solo reciben órdenes de su tamer. Y cuando su tamer muere, ellos vuelven a caer en un sueño profundo. Aquellos que han vivido miles de años, repetidamente despertando y durmiendo, a estas criaturas se les llama sellos. Volviendo a la casa donde se encontraba el protagonista y los demás, vemos al señor Estion con una expresión grave, mientras dice que ha escuchado muchas historias sobre los Sylph, pero ninguna en la que salieran del vientre de un pez, o que fueran despertados por un simple cocinero. Canelian, por su parte, evita el tema con cierta incomodidad. El protagonista interviene y dice que lo comprende, y pregunta si puede bajar los brazos, pero solo recibe un grito de negación de parte de una furiosa Canelian. Chen Li, muy curioso por los sellos, pregunta cuán poderosos pueden llegar a ser los sellos. Comenta que los sellos poseen diversas habilidades, especialmente las sellos que poseen armas únicas propias. Estos son bestias de combate que no pueden ser igualados ni siquiera por miles de soldados normales. El prota no puede creer que algo así exista en este mundo. Sin embargo, Canelian se pone de pie con algo de estilo y con una mirada seria, le dice a Estion que no tiene ni idea. Luego con una mirada severa al protagonista, le reprocha, no son cientos de miles. Los sellos pueden arrasar con varias naciones sin agotarse. Ahora ya conoces la razón por la que un cocinero como tú no debía haberme despertado.
El prota, sin comprender aún muy bien el tema de los tamers y los sellos, dice que él no la ha despertado, que ella se despertó sola. Una vez más le reprocha con ganas de golpearlo por no entender que el darle un nombre fue lo que despertó sus poderes. Estion, un tanto extrañado, le dice a Canelian que los sellos son obedientes, sin embargo, ella no lo es con su tamer. Esto capta la atención de Canelian, pero simplemente insulta al prota por ser tan débil, agregando que no siente la resonancia que debería sentir con él como su tamer. El prota, entrando en desesperación por todo lo complejo de la situación, grita que él tampoco siente absolutamente nada. Pero lo único que logra es sacar de quicio a Canelian haciendo que ésta lo alce por el suéter bruscamente. El señor Estion interrumpe sugiriendo hacer una transferencia. Canelian, dándole luz verde, comenta que esa es una gran idea. Mientras que este pobre muchacho pregunta lo que es una transferencia. Transferir el sello a otra persona, para que una persona sea el nuevo tamer. Si otro tamer elige un nombre distinto y tú estás de acuerdo, entonces la transferencia ocurrirá. Cheline deja ver su alegría al ver una posibilidad de salir de esta dificultosa situación. Juntando sus dos manos dice que se siente aliviado. Canelian no cree que en este pequeño pueblo pesquero encuentren a un caballero para hacer la transferencia, así que pregunta si acaso hay alguno. Estion, un tanto incómodo, responde que hay un caballero, pero... Transportándonos a una ciudad llamada Bellacima, se encontraba un sello pelirrojo de nombre Icates, se encuentra en la cocina preparando deliciosa comida para él y su tamer. Unos segundos después nos presentan al susodicho, esta le agradece a Icates por los alimentos, y durante el agradecimiento, Icates aprovecha para informarle a su tamer, que había sentido el despertar de un sello el día anterior, de un sello muy familiar. Su maestra Li, quien es un caballero de Lisenborg, le responde que de seguro debieron conocerse en el pasado. Icates afirma, dejándonos saber que Canelian carga consigo un pasado doloroso. Además, reveló que el deseo de Canelian era claro, no quería ser despertada nuevamente. En ese instante, un viento sereno se deslizó por la sala. Li, con gesto tranquilo, dejó su copa sobre la mesa mientras contemplaba el horizonte, expresó con serenidad, si ella ha despertado de nuevo, ojalá encuentre a un maestro digno de ella. Por otro lado, el protagonista se encuentra buscando a Canelian por la playa. Ya agotado de tanto buscar y buscar, logra localizarla a escasos metros de él. Mientras se acerca a Canelian, nos percatamos lo melancólica que está. Chenli, llegando y sin percatarse de nada, le expresa que ha estado buscándola por todo el pueblo. Canelian, mirándolo, le pregunta, ¿ya está aquí, mi tamer? Chenli le afirma, y le informa con énfasis que esa persona está esperándola impacientemente y con mucha rabia. Estaba hablando de ti, cocinero. Ahora eres mi domador. Sin embargo, estas palabras logran confundir al protagonista. Al caminar hacia el pueblo, Canelian pregunta si de verdad está el caballero, ya que no puede sentir ningún poder. Ya luego en el pueblo, escuchamos al típico personaje quejándose, preguntando el cómo osan hacerle esperar al gran Lord Castello, valiente caballero y sucesor de su casa. Ahora vemos que este tipo, Castello, vino acompañado de 2 sellos y toda una guardia. El pobre Estion, tolerando los irritantes gritos del cabeza de cerdo, le expresa sus disculpas y le piden amablemente que aguarde un poco más. Esto solo enfurece al cara de cerdo de Castelló, haciendo más irritantes sus gritos, cuestionándole a Estion que acaso cree que está aquí para perder el tiempo hablando con él. Sin embargo, para suerte de Estion, el sello ya se encontraba a escasos metros de ellos. El cara de cerdo, al ver al sello, queda inmediatamente enamorado que, literalmente, se le salen litros de baba. Rodeando a Canelian, la halaga por tan hermosa belleza y mientras trata de tocar su rostro le dice que le dará un buen nombre. Canelian, sin permitir eso último, exclama que su maestro Chen Lin ya le ha dado el nombre de Canelian. Aunque Castelló simplemente se dedica a menospreciar a nuestro protagonista por su estatus, y como era de esperarse, le grita al prota que se deprisa con la transferencia. El prota responde inmediatamente diciendo que le diga el nuevo nombre para el sello. El cara de cerdo de Castelló se lo piensa un poco, para al final darle la cagada de nombre de Castela. Incluso los presentes no pueden creer que le haya dado ese nombre. Estion, tomando la palabra, comenta que, ahora, si el prota está de acuerdo, la transferencia será completada. Sin embargo, Chen Li, antes de tomar la decisión, se cuestiona si está bien convertir a ese tipo en tamer. Pero inesperadamente Canelian dirigió la mirada hacia el prota mientras decía, él es mi tamer. Por favor, proceda con la transferencia. Por otro lado, el cara de puerco vuelve a gritarle al prota para que se dé prisa. Chelin, entristeciéndose por un momento y pensando que más da,
un caballero es mejor que un simple cocinero. Ya sin darle más vueltas a eso, decide hacer la transferencia del sello gritando que acepta la transferencia. El bastardo de Castellón, riéndose con una mirada perversa, procede a intentar tomar de la mejilla a Castella, pero ésta lo aparta dándole un buen manotazo. Todos los que estaban pendiente del chisme observan impactado a Canelian por su terrible acción contra el hijo de un noble, al tiempo que Canelian explicaba que el domador es tan débil que no puede hacer una transferencia, por lo que su nombre seguirá siendo Canelian, mientras vemos al prota, en el fondo, un tanto incómodo por lo que acaba de decir su sello. Castelo enojado le cuestiona el cómo fue posible que despertara si ese pobretón es tan débil. Esta le contesta que no lo sabe, pero el lado bueno es que, con una expresión de asco y sin miedo al éxito, termina diciendo que no tendrá que usar un nombre tan horrible. Y como era de esperarse, el cara de cerdo se enoja tanto que desenvaina su espada dispuesto a desvivir al prota ya que quiere su sello sin importar cómo. El pobre prota, con miedo, se tropieza al retroceder, lo que hace que quede vulnerable. Mientras Canelian solo observa el berrinche de Castelo, este se acercaba al prota y mirándolo con desprecio dice que definitivamente tendrá al sello matándolo para luego llevarse a Canelian a arreglarle esa personalidad descarada. Chelín, aterrado y sin poder hacer nada, dice que esto no tiene sentido. El cara de cerdo, antes de atacar, grita: teniendo en cuenta lo desagradable que es tu vida, deberías sentirte honrado de ser desvivido por un Castelo. El desafortunado Chelín, vulnerable y sin la más mínima esperanza de salvación ante su inminente destino, comienza a llorar y gritar desesperadamente, pero aquellos que aseguran que morir debe ser un honor deben ser los que mueran. ¿No lo crees, cocinero? Todos los que estaban pendientes del chisme comienzan a correr atemorizados de lo que acaban de presenciar. Y por supuesto, el prota, al ver semejante cuerpo de cerdo degollado en el piso, deja escapar gritos desgarradores. Canelian, sin preocupación alguna, se lamenta haber tenido que ensuciar su querida espada con la sangre de un cerdo. Chelín, aún sin asimilar la situación, le cuestiona a Canelian el por qué desvivió a Castelo, recibiendo la respuesta de que si no hubiera hecho nada estarías muerto. Y sin darle mucha importancia al prota, le dice que su opinión no le interesa en lo absoluto, que, si su domador muere de repente, se vería en una situación muy complicada. A este punto, llegan los guardias que acompañaban al cabeza de puerco, desenvainando sus espadas le cuestionan a Canelian que cómo se había atrevido a matar al señor Castelo. Antes de atacar, uno de estos guardias se percata de que las sellos que estaban con Castelo empezaban a actuar de manera muy rara. Las sellos comenzaban a perder el control de sí mismas, dejándose llevar por una inquietante sed de sangre. Sobresaltado, el caballero les grita a los demás, advirtiéndoles que deben eliminar a esas dos sellos. El protagonista, desde la distancia y sin comprender nada, observa a las sellos y se acerca a Canelian para preguntarle por qué han comenzado a pelearse repentinamente. Ella le explica que es una posesión sello. Cuando un domador fallece, el sello pierde temporalmente la razón y comienza a atacar a cualquier ser cercano. Chen Li pregunta si existe alguna forma de detenerlas. Esta le responde que con el pasar del tiempo volverán a sus razones, pero agrega con solemnidad: nadie durará tanto. El protagonista, de repente, se ve sorprendido por una espada que se precipita velozmente hacia él. Sin embargo, gracias a la rápida intervención de su sello, logra ser salvado de la embestida mortal. Ella le indica a Chen Li que parece ser el momento de asumir su papel como Tamer, mientras el par de sellos descontrolados los observan con una mirada fulminante. Ahora, en un grandioso panel, las tres sellos se preparan para enfrentarse. La sello de las garras se abalanza ferozmente hacia Canelian, quien, con una actitud sorprendentemente tranquila, comenta que no tiene intenciones de pelear con esa sello. Seriamente, añade que supone que no hay otra manera de resolver la situación. La velocidad extraordinaria y el inmenso poder de Canelian dejan perplejas tanto a la sello de la espada y a Chen Li, revelándonos que no mentía cuando le dijo a Estion que la estaba subestimando mucho. La otra sello de la espada, sin aprender de lo que le pasó a su compañera, también se abalanza directamente hacia Canelian. Chen Li, jodidamente preocupado, grita que tenga cuidado. Canelian se mantiene serena
Esto hace retroceder un poco al aseyo. Canelian con una voltereta en el aire se posiciona para contraatacar, con un hábil movimiento y fuerza, corta brutalmente en dos a la última sello. Chen Li y todos los presentes se quedaban impactados, y murmurando lo increíblemente fuerte que es Canelian, asegurando que ella también es una sello para gritar, es Chen Li Tan Chil. Ya pasando con el protagonista, este empieza a asimilar todo lo que ha ocurrido en tan solo unos minutos. Al observar a los caídos, sintiendo la gran herida en su mano, el pobre comienza a temblar. Tan abrumado por la intensidad de los acontecimientos, termina arrodillándose en el suelo. Canelia, al verlo, se acerca y le pregunta si se encuentra bien. El prota con una terrible cara, le agradece por salvarlo, pero esta le deja claro que solo lo protegió para evitar descontrolarse como lo hicieron esas dos sellos. Al prota no le importa, aún así, se siente agradecido. Canelian con una actitud un tanto tsundere, se queja por tener un tamer que ni siquiera puede ejecutar la transferencia correctamente. Ya luego de unas horas, vemos a los aldeanos encargándose de los muertos, dejando a Castellón en un ataúd mientras que a los demás solo los tapan con sábanas blancas. Por otro lado, nos revelan la posición de los protas, quienes estaban observando cómo los aldeanos se encargan de todo el desastre. Estos dos son encontrados por el señor Estion, quien le pregunta a Canelian sobre lo que hará ahora. La chica, sin entenderle, le pregunta que a qué se refiere. Y este un tanto exaltado le exclama que, después de matar al hijo de un noble y a todos los caballeros y a los sellos, ¿crees que el Lord se quedará sentado viendo cómo hiciste todo eso? Canelia aclara que no es responsable de que los caballeros estén desvividos. Con arrogancia, agrega, incluso ante un ejército provisional, podría lidiar con ellos en menos de un minuto. El pobre Estion arremete con gritos al ver que ésta no comprende la situación en su totalidad. Pero ella, con una expresión de confusión, le pregunta si entonces quiere que los aniquile lentamente, expresándole que es más cruel de lo que parece. Estion, suspirando, aclara, si incluso si aniquila al ejército del Lord, fuerzas más fuertes y poderosas que los sellos vendrán. El ejército del reino vecino, o las fuerzas imperiales. Esto simplemente deja a Canelian perpleja, quien es incapaz de creer que hagan eso por el tonto hijo de un Lord provincial. Canelian, bastante soberbia, deja claro que no importa quién venga, ella podrá ganar fácilmente. Chen Li se cansa de escuchar tonterías, por lo que se llena de coraje para gritarle a su sello que se detenga. Él quiere que ella deje de desvivir a más personas. Así que éste empieza a decir que sabe muy bien lo patético que es, que no tiene la resonancia o la energía, pero que las vidas humanas no son insignificantes. Sin embargo, Canelian le hace tragar sus palabras al señalarle hacia el lugar en donde se encontraban las personas fallecidas, comentándole que eso es algo que debió mencionar cuando ese tipo con cabeza de cerdo estaba vivo. Lo que está ahí es lo que pasa cuando un tamer, o sea, un domador, no solo carece de habilidades, sino también de coraje. Entonces, ¿cuál es tu plan?, le pregunta mirándolo directamente a los ojos. Estion, interrumpiendo, le da esperanzas al prota al sugerir ir a pedir perdón al Lord Loca, o sea, el padre de Castello. Pero Canelian se burla de ellos por ser tan ingenuos con la edad que tienen. El prota, con las esperanzas puestas, quiere intentarlo. Nunca lo sabrán si no lo intentan. Estion sugiere ir a pedir perdón, pero Canelian, burlándose de nuevo, le pregunta a Estion que acaso los dos tomaron alguna especie de droga juntos o qué. El prota responde que eso fue una situación inevitable. Ellos seguramente pueden entender eso. Estion, con determinación, pide que le confíen esta situación a él, ya que puede explicarla mejor que el protagonista. Luego, a pocos minutos de ponerse el sol, vemos a Canelian enfrente de las tumbas de las sellos que perdieron el control. Con tristeza, recuerda los últimos momentos de las dos sellos. Al percatarse de que el prota estaba detrás, le pregunta seriamente si ocurre algo. Chen Li retrocede un tanto asustado y pregunta si no está interrumpiendo. Pero esta descortésmente le pregunta que qué es lo que quiere. A lo que nuestro prota le informa un tanto alegre que Estion volvió. Canelian, luciendo sorprendida, le pregunta si acaso volvió con vida. Dirigiéndose los dos juntos a casa de Estion, Canelian le cuestiona si ese tipo volvió con sus brazos y piernas completas. Ya en casa de Estion, este seriamente les da las buenas noticias: el Lord aceptará su disculpa, solo si ellos van en persona. Esto pone contento a Chen Li, quien dice que se siente aliviado y que sabía que podrían solucionar este problema. Y por supuesto, Canelian, bastante astuta, pregunta que solo ir y disculparse le parece sospechoso. ¿Quién en su sano juicio aceptaría una disculpa de quien asesinó a su propio hijo? Estion no puede comprender la desconfianza de Canelian. Esta comenta que conoce el lado oscuro de los humanos.
Ha vivido por cientos de años y por ende ha visto cientos de cosas. Piensa lo que quieras. Considero absurdo el involucrarse en tales tonterías. Luego vemos al prota con ojitos de gatito rogándole a Canelian que sí podría hacerlo solo por esta vez. Canelian, cansada de lo ingenuo que es el prota, le dice que lo hará. Pero solo porque él es su tamer, ella lo seguirá y le dará el liderato. Ya llegada la noche, pasamos al castillo del Lord. Aquí el Lord es informado de que los sujetos que ha llamado han llegado. Este exige gritando fuertemente como su hijo que vengan de inmediato. Por lo pronto notamos una misteriosa sombra aparecer detrás del Lord. Y en el siguiente panel, es un tanto revelada esta sombra. El Lord les ordena a todos que preparen su arsenal para los visitantes que vendrán de muy lejanos. Regresando con los protagonistas, estos aparecen junto a un burrito sabanero. Aprovechando que la noche había caído, deciden acampar en mitad del camino bajo el resplandor de una espléndida luna llena. Chen-Li curioso le pregunta el cómo los sellos se alimentan. ¿Acaso los sellos pueden sobrevivir sin comida? Canelian responde al no saber la respuesta, sugiriendo la posibilidad de que absorban energía del entorno, de manera similar a la fotosíntesis de las plantas. El protagonista, un tanto confundido, pregunta acerca de la energía y la fotosíntesis. Fastidiada por lo bruto que es su tamer, le señala que mejor olvide el tema. Ahora ella, visualizando la comida del prota, en un movimiento rápido se la arrebata de las manos, haciendo que el prota le pregunte si realmente puede sobrevivir sin comer. Canelian le dice, no es que no necesite comer, solo significa que puedo morir de hambre, aunque al final, termina botando el trozo de comida por tener un mal sabor. Chen-Li por su parte le hace saber que Estion le había dicho que los sellos viven miles de años sirviendo a un tamer por mucho tiempo. Así que, le pregunta sobre quiénes fueron sus anteriores maestros, imaginándose que fueron grandes caballeros. Esta al no quiere hablar sobre ese tema, por lo que le pregunta si acaso conoce la palabra privacidad. El prota responde que no la escuchó antes, así que curioso le pregunta si es una especie de hechizo, pero mirando hacia la fogata, le dice que sí, es un hechizo que evita a otros entrometerse en sus sentimientos. A causa del hechizo, por favor deja de preguntar y descansa, esto solo deja confundido al pobre Chen-Li. Ya acostados, vemos a la chica con una expresión ligeramente triste. Al siguiente día, vemos a los protagonistas llegar al castillo del Lord. El prota como nunca había salido del pueblo, está totalmente impresionado por lo grande que es un castillo. Canelian le informa que es un castillo antiguo y encantador, perfecto para el campo. Estos dos son recibidos por el mensajero del rey, quien les dice que su señor los está esperando. El mensajero al darse cuenta que la chica lleva una espada, le dice que lamentablemente no se permiten armas en el interior del castillo. Con gusto, guardaré temporalmente su espada, señorita. Canelian seriamente y mirándolo a los ojos, lo amenaza con perder sus manos si la llega a tocar. Esto provoca que el pobre retire sus manos y retroceda muy despavorido. Chen-Li le llama la atención, y ésta le responde, si no puede entrar con su espada, no entrará. Ve tú solo y da tus sinceras disculpas. El mensajero al ver que no tiene opción, les pide que esperen un momento, para luego irse corriendo con un rostro muy gracioso. Un minuto después, regresa y les comunica que la señorita puede conservar la espada con ella. Así que, los invita a entrar. Dentro del castillo, nos muestran a los protagonistas mientras se disponen a ingresar en la sala del Lord. El Lord, al verlos, permanece en silencio, acompañado por algunos sirvientes que están a su lado. El prota ya al estar enfrente del Lord se dispone a presentarse diciéndole que es Chen-Li Tan, cocinero de Villa Qione. El Lord sin expresar emoción alguna, le dice que ha escuchado mucho sobre él últimamente. El prota asustado se pone de rodillas para inmediatamente pedir perdón por lo que le pasó a su hijo. Pero el Lord le pide al prota que se levante, para después comentarle que es desgarrador, pero no puede traer de vuelta a un hombre muerto. Y levantando ligeramente de la silla, le pide a nuestro prota que se acerque un poco. Este dando un leve paso hacia adelante le pregunta si ella está bien o más cerca. Pero como no recibe respuesta alguna, se acerca aún más. Canelian solo presenciaba todo en silencio mientras que no le quitaba la vista al Lord. El Lord poniéndose de pie se acerca al prota y empieza a exclamar, entonces, ese joven, Estion, me dijo algo. Dijo que en la villa fuiste criado como huérfano después de perder a tus padres. Chen-Li le responde que él está muy agradecido con las personas del pueblo. El Lord tomando la palabra, le expresa que sus acciones causaron problemas al pueblo, a pesar de que fueron amables.
Estas palabras llaman la atención del prota, quien repentinamente es tomado fuertemente del cuello mientras el Lord le grita que acaso no cree que debe pagar el favor con su propia vida. Inmediatamente los sirvientes del Lord se movilizan alrededor de Canelian para activar una especie de sello bajo sus pies que hace surgir cadenas oscuras, dejándola vulnerable. Y aunque intenta romper las cadenas, le resulta imposible. El Lord apretando al prota con más fuerza le expresa que para alguien de origen rural, pareces bastante astuto. ¿No es así? Con gran facilidad el prota es arrojado, dándose un fuerte golpe contra el suelo quedándose inconsciente. Una vez me haya hecho cargo de este sello, me haré cargo personalmente de ti y tu insolencia. Mientras que Canelian maldecía por no poder escapar, expresa que sabía muy bien que esto pasaría. Es obvio lo que estás pensando, imbécil. El Lord le señala que es muy arrogante para ser una sello que acaba de ser atrapada. Te daré el trato que mereces. Pero Canelian, dejándonos ver que estaba actuando, se desata fácilmente de las cadenas preguntándole, ¿acaso te refieres a esto? Los de atrás empiezan a preocuparse, dando un ligero paso hacia atrás. Sin embargo, Canelian canaliza su poder en la espada, burlándose del Lord le expresa que es tan ingenuo por pensar que la podría atrapar con un hechizo tan débil. La espada al impactar contra el suelo, libera una sobrecarga alrededor de ella, como si de un chidori se tratara. El Lord, temblado por tal fuerza que acaba de presenciar, grita desesperado, ¿cómo fue que hiciste eso? ¿Acaso entraste aquí sabiendo mi plan? ¿Recién te das cuenta? Debiste haberlo notado cuando el cerdo de tu hijo murió. Sin más, voltea gritándole a alguien reiteradas veces que es su turno. El viejo, al ver que no tiene quien lo salve, decide retroceder, pero se tropieza. Canelian, sin más rodeos, se dispone a acabar con este asunto de una vez. Ya después de varias horas, vemos al prota comenzar a despertarse. Al despertar pregunta por su señor, pero ella al escucharlo le dice que parece que aún no ha recuperado sus sentidos y señalándole, le dice que su lord estará por ahí, enterrado por esos escombros. Chen Li queda impactado, pero rápidamente se calma y mientras se limpia pregunta si ella ya sabía que iba a pasar esto. Por cierto, Canelian de alguna forma salvó al prota de ese ataque en área que hizo, la cosa es que no mostraron cómo. ¿Acaso él no era padre de ese cerdo? Responde Canelian. Si dejamos a personas como esas a solas, se convertirán en un gran problema más tarde. A partir de ahora no seas tan incrédulo. Chen Li permanece en silencio, dándole la razón. Canelian, un tanto enojada, le dice que deben volver de inmediato a la aldea. Y pensando, señala que queda un tipo del que ocuparnos. Pasando directamente a la aldea, vemos una gran multitud reunida en el centro. Varios aldeanos un tanto incómodo por los que están presenciando. La razón es por nada más y nada menos que por Canelian, quien estaba amenazando a Estion mientras el prota no sabe cómo reaccionar a esta dificultosa situación. Ella le dice que escuchará sus últimas palabras. Estion, sin más, contesta no haber tenido elección, lo hizo para salvar a la aldea. El prota grita que no tiene por qué hacer esto, ya que lo que hizo Estion tiene una buena justificación. Además, él está bien. Canelian, mirándolo a los ojos, le contesta que esto no es por él. Es desagradable limpiar la culpa con excusas. El prota, muy miedoso, se mete en el medio y vuelve a gritar reprochándole sobre las sellos que desvivió en la pelea, agregando que no sería distinta a ellas si desvive a Estion. Esto solo causa que Canelian le diga que su cuerpo fue mancillado por manos humanas tanto como les gustara, al tiempo que Estion solo se mantenía en silencio escuchando. Sí, a lo mejor convertirme en alguien como tú no será algo malo. La vida es un estado de hipocresía y egoísmo que son lo suficiente para vivir y morir. Chen Li decide dar un paso hacia adelante para tomarle de la mano mientras le dice que no sabe por lo que ha pasado, pero yo no seré igual a ellos. Te ayudaré, así que no te hagas más daño. Esas palabras dejan muy sorprendida a Canelian. Y sin decir una palabra en ese momento, decide retirar la espada. Para después darnos este momento tierno, ella le preguntaba qué clase de tamer es para pedirle un favor a su sello. Por otra parte, Estion le agradecía a Chen Li por haberlo salvado. Pero le responde que aún no puede creer que lo haya traicionado, aún así, sabe que sus intenciones por el pueblo son genuinas. Estion, sin saber qué responderle con palabras, solo expresa arrepentimiento con su rostro. Pasando con Canelian, le pregunta al prota si sabe él cómo ayudarla. Con la mano en el pecho, le expresa que lo que sea que tenga que hacer. Canelian descaradamente le sugiere que,
lo primero que debería hacer es convertirse en caballero y transferirla a un caballero talentoso y muy adinerado. El pobre Chen Li queda atontado, nomás miren su expresión. Ella le sugiere también que deberían ir a la ciudad, ya que debería haber muchas posibilidades. Estion un tanto avergonzado les informa que el mercader que viene a comprar Pester saldrá hacia la ciudad mañana. Deberían irse con él. Será un viaje largo, así que deja que te ayude con las preparaciones. Canelian, ya harta de él, piensa que ese idiota no deja de entrometerse. Por lo que toma la decisión de irse de ahí mientras que el prota toma la misma decisión. Al amanecer del siguiente día, vemos a los protagonistas enfrente de la salida del pueblo. También vemos a Canelian luciendo nuevas ropas, las cuales no le parecen mal viniendo de un área rural. Canelian, con mirada de gato juzgón, le pregunta al prota que por qué ha empacado tantas cosas. La gente pensará que es un caballero que va a salvar el mundo. Chen Lin, encogiendo los hombros, le dice que los humanos son distintos de los ellos. Al mismo tiempo que el mercader llegaba, este se detiene y les dice que la ciudad es conocida por tener muchos caballeros, dejándonos saber que estaba escuchando la conversación. Canelian, como no tiene pelos en la lengua, le dice que caballeros de verdad, no cualquier idiota que pretende ser uno. El mercader le sugiere la ciudad llamada Bellacima, ya que escuchó de sus compañeros que había un gran torneo real en la próxima semana. ¿Torneo real?, pregunta el prota. Es un torneo donde el rey en persona lo atiende, le responde Canelia. Se trata de impresionar al rey mientras se matan el uno al otro. El mercader, asustándose, le advierte que si dice eso en Bellacima, donde los caballeros se reúnen, estarás en problemas. Los caballeros se embarcan en torneos de justas y eventos similares, murmuró Canelian mirando en otra dirección. Yo voy de camino a Slock, suban, dice el mercader. Si toman un barco desde ahí, llegarán antes de que empiece el último combate. En camino, Canelian, interesada en saber en lo que piensa el prota, le pregunta que en qué está pensando para que lo haga lucir de esa manera. No esperaba salir tan de repente de la villa en la que he vivido desde que nací. Salir siempre es repentino, maestro. Como el prota no es tan inteligente, mira a Canelian bastante confundido por lo que dijo. Esto deja a Canelian sin expresión y le dice mientras mira hacia otro lado que no se preocupe, que solo piense que esto es un viaje corto. Si logramos encontrar una forma de realizar la transferencia en la ciudad, siempre tendrás la opción de regresar a esta área rural, concluyó Canelian para luego lucir una hermosa sonrisa. Ya unas horas después, los protagonistas llegan a su destino, donde de primera se hace notar la magnitud de los barcos. Canelian maldice que el barco esté lleno por culpa del torneo, mucha gente viaja hacia allá solo por ese evento, así que, tendrán que esperar varias horas para el siguiente. Por lo que sugiere acabar con algunas personas del barco para poder irse de inmediato. Esto solo altera al prota, quien le llama la atención por semejante locura. Sin embargo, Canelian, molestándolo más, sugiere romper el barco completo. Chen Li, completamente alterado, le dice que no hablaba de eso, que no hay que hacer algo tan peligroso. De repente, detrás de ellos escuchan a dos personas hablar sobre unos rumores que decían que el castillo de los castelos había sido desaparecido por completo. El prota, susurrando y con una cara graciosa, propone actuar sin atraer mucho la atención. Canelian preguntaba si acaso no hay otra manera de salir. Al terminar de hablar se les acerca un sujeto para decirles que es una gran coincidencia, así que les pregunta si necesitan un barco para Bellacima. El prota asiente, pero antes de hablar es interrumpido abruptamente por este sujeto que les informaba que tiene 2 plazas en un barco para Bellacima. Canelian simplemente suspira al ver al prota alegrarse y aceptar irse con ese sujeto sospechoso, y de un momento a otro, Canelia se le acerca con una expresión amenazadora al sujeto. Este obviamente se asusta tanto que se pone a temblar mientras escucha las palabras de Canelian. Esta le decía que parece que todos los barcos de aquí están completos y que no queda sitio. ¿Y tú estás dispuesto a llevarnos? ¿Es eso una coincidencia? El sujeto, balbuceando un poco, responde, si insisten en rechazar mi caridad, entonces, pero es interrumpido por el prota, quien le dice que no se preocupe, tomaremos la plaza, así que guíenos al barco por favor. Contento responde que ha tomado una buena elección. Que ciertamente, encontrar un barco para Bellacima por esta época es como tratar de cazar una estrella en el cielo. En esta viñeta nos presentan el nombre de este sujeto, el cual es Benny Tócamelas, na mentira, es Benny Marinero Polizón. Ya marchando hacia el barco, vemos al prota realmente feliz diciendo que han tenido mucha suerte, mientras que Canelian simplemente suspira, cansada de que el prota sea tal como es.
para después terminar pensando que no sabe si es muy amable o muy tonto. Unos cuantos pasos después, nos muestran a Benny con una expresión de estar tramando algo para nuestros protagonistas. Enfrente del barco, Benny se detiene y le señala la nave en la que navegarán. Esto solo deja impresionado al prota, quien expresa que es una nave preciosa, mientras Canelian lo juzga diciéndole que su positividad definitivamente no tiene límites. Benny comenta que, si el viento está a su favor, llegarán en 3 días. Y señalando hacia el barco con su pulgar, los invita a subir. Una vez subidos, Benny saluda a todos los que están a bordo, y como podemos observar, todos esos tipos no daban buena impresión por su apariencia. Los protas simplemente los observan y siguen caminando. Cerca de las habitaciones, Benny se detiene para comentarles que lo siente, pero no pueden compartir habitaciones. Tendrán que ir en camarotes separados, uno para hombres y otros para mujeres. Tenemos que seguir las reglas y regulaciones por seguridad y comodidad. Al ver que Benny malinterpreta la relación de estos, reaccionan avergonzándose, sobre todo el prota, que se ruboriza, pero le aclara a Benny que ellos no tienen ese tipo de relación y le cuestiona el haber dicho algo como eso. Benny, jugueteando, les insiste en no ser tímidos, señalando que aún están en esa etapa, cosa que causa enojo en los protas. Ya dejándose de tontería, señala la entrada al camarote de las chicas y el piso de los chicos. Juntos, el protagonista y Benny se encaminan al piso de los hombres, mientras Canelian, desconfiada, lo observa fijamente por un momento. Al estar enfrente de la puerta, Benny le cede el paso a Chen Li. Este entra y descarga sus cosas en el piso, pero se lleva una sorpresa al escuchar que la puerta se cierra abruptamente, por lo que voltea e intenta abrir la puerta con desesperación. Al ver que no puede, se pregunta si la han cerrado desde fuera. Uno de los hombres de la habitación le informa que no tiene de qué preocuparse. La puerta no se abrirá hasta que la nave zarpe. Este le cuestiona el por qué eso es así, pero el tipo dice que el chico ha subido sin saber nada. Oficialmente, esta nave no existe. Incluso si alguien en esta nave fuera a desaparecer sin dejar rastro, nadie lo sabría. Esto causa pánico en el prota, quien se pregunta si acaso es un grupo de tráfico. Y preocupándose por Canelian, empieza a maldecir mientras golpea la puerta fuertemente para que le abran. El sujeto que está detrás del prota le sugiere calmarse y dejar de hacer tanto escándalo. Pero el prota, gritando, dice que no es momento para relajarse, la nave está en peligro. Dándose cuenta que hay un pequeño cofre al lado de él, lo toma y golpea la perilla de la puerta para poder abrirla. Este tipo queda desconcertado al ver que realmente ha abierto la puerta, y en cuanto Chen Li, sin perder el tiempo, va de inmediato y muy desesperado diciendo que tiene que encontrar a Canelian muy rápido. Al subir las escaleras llega a la habitación de mujeres, asustando a las mujeres que estaban ahí, pero se percata que Canelian no está, piensa lo peor, mientras recordaba el suceso en el castillo de los castelos. A toda velocidad hacia la cubierta del barco, va pensando que sería un gran problema si Canelian destroza el único transporte a Bellacima. El prota con fuerza grita alto al llegar a la cubierta, pero se percata que Canelian ha derrotado a todos los tripulantes. Canelian, saludándolo, le dice que no se esperaba que su domador sea tan fuerte, y le pregunta que si acaso está tratando de salvarla. No, trataba de detenerte. ¿Entonces pensabas que iba a destruir esta nave? Desde un principio parecía sospechoso. Estos tipos parecen ser traficantes. Traficantes que raptan y venden a las personas. Desde una pila de personas desmayadas, emerge Benny gritando que eso no es así. Canelian, escéptica, le responde que nadie admitiría ser un traficante en su situación. Pero Benny insistía alzando su voz para dejarle claro que ninguno de ellos es traficante. 3 de los pasajeros salían a cubierta y preguntaban desconcertados por lo que estaba pasando. Bueno, no hace falta que me den las gracias. No pretendía salvarlos. Les decía Canelian con indiferencia. Enojados, les gritan a los protagonistas cuestionándoles lo que le han hecho a la tripulación. Canelian los mira con los ojos bien abiertos. No se esperaba esa reacción en las personas. Unas horas más tarde, vemos a los protagonistas hablando con Benny. Este les está explicando que la frontera imperial hacia Bellacima es famosa por ser estricta para la gente pobre y de clase baja. Así que, por eso se disfrazan de traficantes para transportar a esas personas a través de la frontera. El prota, tomando la palabra en la situación, pide perdón por el malentendido, mientras que Canelian está un tanto incómoda. Aunque Benny se echa la culpa por no haberles dicho antes. Este les pregunta que quién rayos son ellos.
Canelian contesta que ella es una sello y en cuanto al prota, ella responde que es un aprendiz de caballero. Y van camino a Bellacima por un asunto importante. Canelian luego señalando al prota, comenta que Chen Li aparenta ser un idiota, pero que en realidad es muy fuerte. Nuestro amigo Benny queda sorprendido por ver a un sello y un caballero en su barco. Pero este se sorprende de que estos dos al parecer no saben que hay barcos propios para caballeros, que, durante el torneo, hay naves distintas arregladas específicamente para los caballeros. Tienen una habitación privada y toda clase de comida de lujo gratis. Todo esto deja boquiabiertos a nuestros protas por haberse perdido tal oportunidad. Benny se disculpa por no tener esa clase de lujo en su barco, a lo que Canelian, enfadada, le grita que eso es más que obvio al ver el barco. Benny advierte que deben estar preparados para sufrir las consecuencias por los problemas que han causado. Chen Li no se esperaba esto y, asustado, da un paso atrás. Benny, mirándolo, le pregunta si acaso esperaba viajar gratis. El protagonista le responde que la entrada al bote era todo lo que tenían, por lo que no tienen nada para pagar. Benny, con una sonrisa pícara, comenta, si no tienes dinero, puedes pagar de otra manera. Trasladándonos a una ciudad llamada Selvender, en el castillo, al cual le llamaremos, Overa Morga, vemos a dos personas, el de la capa menciona que hoy el tiempo es muy bueno. Su sello llamada Michelle, se refiere a él como su majestad, pero este inmediatamente le remarca que no lo llame así cuando estén a solas. Ella mencionando su nombre, Offenbach, le informa que ella, o sea, Canelian ha despertado. El tipo le pregunta por su tamer, pero Michelle le informa que el domador es desconocido, pero puede sentir su energía. El tipo retirándose le ordena que la encuentre y la traiga ante él. Y dejándonos con esta imagen de él, nos enteramos del nombre completo Hermann Offenbach, primer emperador del Imperio Kalan. Volviendo con el barco, vemos que los tripulantes están degustando manjares muy deliciosos, los cuales fueron cocinados por el prota y servidos por Canelian. Esto al no tener dinero ahora les sirven al barco hasta que lleguen a la ciudad de Bellacima. Canelian agotada de tanto trabajar, se sienta mientras expresa que el apetito de los marineros es impresionante. Benny con su gran sonrisa menciona que hace mucho tiempo que no había comido algo tan delicioso. Es increíble que ese caballero también sea habilidoso en la cocina. Canelian enfurecida y golpeando la mesa grita, que de caballero no tiene nada, solo es bueno para la cocina ese idiota. Sin embargo, se calma rápidamente para preguntar si ya con todo esto han saldado la deuda. Este le responde que aún no es suficiente. La respuesta no le agrada a Canelian tanto que golpea de nuevo la mesa, pero con más fuerza haciendo asustar a los que tenía al lado. Benny para tranquilizar le dice que solo era una broma. También le agradece por la cena, pero que ahora toca divertirse. Ahora vemos tanto a niños como adultos bailar alegremente mientras que otros se reposan la comida y Canelian juega a las fuercitas con algunos hombres de la tripulación. En la mañana siguiente nuestros protagonistas ya estaban cerca de la ciudad. Chen Li se encontraba melancólico, este se decía a sí mismo que no puede creer que haya dejado la villa Oquen. También pensaba en todo lo que había ocurrido desde que conoció a Canelian. Ahora vemos a Benny interrumpiéndolo para preguntarle el por qué estaba solo. Nuestro prota contesta que estaba pensando en su pueblo natal, nunca pensó en salir e ir muy lejos. También comenta que el mundo es muy grande. Benny le reafirma lo último, y sacando un mapa comenta que parece ser que él, quien ha estado en numerosos sitios, tiene que enseñarle un par de cosas. Mostrándole el contenido del mapa, le señala que han salido de Slok y a través del mar está Bellacima, su destino. Nos deja saber que Bellacima una de las ciudades de Lisenborg, y Lisenborg es uno de los muchos reinos en el Imperio Svarkon. Obviamente el prota se impresiona con todo esto, mientras que Benny le dice que es muy pronto para estar asombrado. Porque encima del Imperio Svarkon está el Imperio Garbat, como punto de referencia y por debajo está el Imperio Dayakaut. También le comenta que hay algo más fascinante, él nunca ha estado ahí, pero, dicen que, a través del vasto mar, hay un continente mucho más grande que este, incluso si combinaran todos los imperios. Nos dice que a medida que viaja a través de este mundo, él transportará con gusto a aquellos que necesiten ir a su destino deseado. Y por supuesto, también dejará subir a nuestro prota cuando lo necesite. Chen Li le pregunta si eso es una promesa. Y el bueno de Benny le responde que por supuesto. Ya en la ciudad, nuestros protas se despiden de Benny, este último les dice que espera verlos de nuevo pronto. Trasladándonos al centro de la ciudad, algunos transeúntes y a nuestros protagonistas, evidentemente Chen Li está asombrado por el clima cálido de la ciudad,
por los grandes edificios y por ver a tantas personas por ahí. Canelian, como ha vivido cientos de años, no se ve sorprendida y respondiéndole a nuestro prota, le dice que eso es normal en el Imperio Esfarcón y le pide que por favor no actúe como un pueblerino. Llamándolo maestro le informa que ahora él tiene que pretender ser un caballero para poder entrar en la posada y tener acceso a comida gratis. Canelian se percata de que su maestro no le presta atención, ya que está ocupado señalándole a lo que él llama bestia bípeda. Esto provoca que su sello se enoje y le grite que acaso no escuchó lo que le ha dicho. Canelian le pregunta si acaso nunca ha visto un orco, subrayando las muchas maneras de expresar su provincialismo, comentándonos que los orcos son una de las muchísimas razas distintas. Además, los orcos son de las razas con más falta de cortesía, pero se vuelven más sumisos y obedientes después de ser capturados y domesticados por los humanos. Aunque no solo estos. Los humanos también son conocidos por torturar y esclavizar razas como los elfos o los trolls. Chen Li, mirando al orco, se entristece un poco por el destino de esos seres vivos. De repente todos los presentes sienten un gran temblor y volteando para atrás mientras escucha a las personas asustadas decir que un tal Kudro venía. Este se encuentra con un enorme elefante montado por un gordo comerciante con la misma actitud de Castelo. Y como es de esperarse de este tipo de personajes, comienza a gritarle al prota que, si acaso quiere morir, llamándolo basura inmunda y todo tipo de insultos denigrantes que existen. Chen Li pide disculpas, pero estas no son escuchadas. El pobre seguía siendo insultado por el cerdo, que se atreve a jalar la cuerda de su gigante elefante para aplastar al prota sin importarle las consecuencias. La bestia con sus enormes patas aplasta al prota, o por lo menos eso era lo que Crudo pensó, ya que el prota fue salvado por Canelian, la cual solo estaba utilizando una mano para retener a la gigante bestia. Esta última pierde un poco el equilibrio, pero logra recomponerse al instante. El cerdo de Crudo, confundido y un tanto asustado, pregunta qué rayos es ese poder. Canelian, sin decir alguna palabra, se dispone a atacar con su hoja, canalizando su poder por todo su cuerpo. El pobre de Chen Li, temiendo lo peor, piensa que estarán jodidos. Canelian, dando un gran salto sobre la gigante bestia para cortarla como si de mantequilla se tratase, el gigante animal cae y salva a Crudo de una dolorosa caída. Este empieza a gritar como loco mientras que Canelian con estilo le pregunta que cómo se atreve a bloquearle el paso a un caballero. El prota, en el fondo, muy ingenuo, le dice a Canelian que él no es pero rápidamente es regañado y silenciado por su sello. Crudo comenzaba a decir que no puede creer que el caballero esté actuando pretenciosamente de manera intencionada, y asegurando que era un intento de traerle problemas. Este por tonto es amenazado por Canelian, por decir tantas tonterías con esa boca hedionda. El prota se preguntaba sobre lo que está pasando y por qué Canelian lo estaba disfrutando. Con la ventaja, Canelian le pedía al cerdo de Crudo que pida clemencia, su maestro es generoso por lo que tiene suerte. Y diciéndole que, si se arrodilla y lo pide de todo corazón, su vida puede ser perdonada. Crudo, con su orgullo de cerdo, les grita que son unos insolentes. Canelian, señalándole la posición en la que éste se encontraba, le expresa que su estupidez no tiene límites. Chen Li trata de calmarla, pero es ignorado. Con una mirada amenazante, Canelian le pregunta al cerdo la forma en la que quiere morir. Al verse acorralado, el cerdo se pone a pensar y, mirando al prota, decide retarlo a un duelo. Esto toma por sorpresa al prota, el cual le pregunta que por qué a él. Y el bastardo de Crudo le expresa que los sellos solo actúan bajo las órdenes de sus domadores. El pobre de Chen Li, preocupado, le dice a Canelian que ese sujeto está malinterpretando su relación, pero Canelian, por su parte, empieza a actuar como si su maestro tuviese impuesta su voluntad en ella, así que, con una expresión aburrida, le pide a este que la guíe, y sugiriendo si debería cortarlo como lo hizo con su pobre mascota. Crudo se asusta nuevamente y les avisa que en 3 días tendrá listo el lugar para el duelo, y huyendo como el cobarde que es, les dice que espera que no se atrevan a huir. Esto hace que Canelian disfrute del momento mientras que Chen Li, asustado, le grita por haber provocado al cerdo de Crudo de esa manera. Canelian, con su actitud relajada, le dice que relaje la tanga, ya que el duelo es entre ellos, por lo que él debe estar más que tranquilo, pero este no conseguía calmarse porque Crudo lo estaba apuntando a él. Canelian le dice que eso es normal, ya que los duelos son llevados a cabo entre maestros de sello. Ya luego sugieren apresurarse en encontrar una posada para poder bañarse y quitarse ese olor a sangre. Chen Li, captando el olor, decide alejarse, para luego revisar sus bolsillos y le informa que no tenían nada de dinero. Esta le indica con una sonrisa que no deben preocuparse por eso,
ya que tienen a un genial caballero errante en su equipo. Por otro lado, el sello Icates le informaba a su maestra Li que la sello de la que hablaba antes ha entrado a Bellacima. Su maestra le preguntaba si acaso es la sello que tiene un doloroso pasado. Icates se lo confirmaba y este mismo nos dice que para despertar a Canelian se requiere de un poder extraordinario, sugiriendo la posibilidad de que seguramente el caballero que la despertó es el mejor de todo el imperio. Su maestra Li, preocupada por la casualidad de la aparición del caballero y el duelo real que está próximo a realizarse, decide corroborar todo con sus propios ojos, así que le pide a su sello localizarlos, y Icates le contesta que eso no es problema y que hará algunos preparativos. Por el lado de los protagonistas, estos en la posada empiezan a escuchar los rumores que se esparcieron. A Chen Li lo apodaron como el caballero errante gracias a Canelian, y por supuesto solo se le nota incómodo al escuchar todos estos rumores. Estos son recibidos por un nervioso hombre, el cual les da la bienvenida balbuceando un poco. El hombre espera que se encuentren cómodos en sus estancias. Chen Li abre la bocota para explicarle al hombre lo que en realidad son, pero es golpeado fuertemente por una cruel Canelian, quien actuando preocupada por él diciendo que su herida se ha abierto de nuevo. Acercándose más al prota le susurra de manera amenazadora, dejándole muy claro que debe representar el papel de ser un caballero con gran destreza. Ahora tomando una actitud normal y con una sonrisa falsa como la de tu ex, esta le informa al trabajador de la posada que el gran caballero sufrió una grave herida en su última batalla, por lo que se encuentra de mal ánimo luego de encontrarse a alguien que ignora el honor de un caballero. El trabajador seguía incómodo, pero aún así les dice que es todo un honor servir a un honrado caballero, así que les pide dejarse guiar por él hacia la mejor habitación. Ya en la habitación, el hombre les explicó que les había preparado una muda de ropa y agua para que pudieran bañarse. Sin más, les deseó que disfrutaran de su estancia y se retiró. Canelian se dispuso a contemplar la habitación con una expresión de asombro y curiosidad, mientras que el prota empezaba a actuar raro. Chen Li estaba sonrojado porque iba a compartir la habitación con su sello. Canelian aprovechó esto para molestarlo, recordándole que también se había puesto así en el barco. Se preguntó si su tamer tenía una mente sucia. Esto solo provocó que el prota volteara hacia otro lado, mientras negaba todas las palabras dichas por su compañera. Canelian empezó a estallar de risa, cosa que incomodó más al prota. Su compañera le dice que es muy tonto al pensar que los sellos tienen su propia habitación. Para un caballero un sello no es diferente de una espada o un escudo. ¿Quién en su sano juicio pediría una habitación separada para una espada? Canelian afirmaba que su tamer es muy ingenuo. Después de haberse acomodado en la habitación, vemos al prota comer una manzana tranquilamente, pero al escuchar a su compañera salir del baño y expresar que ha tenido un refrescante baño, su atención es captada. Exaltándose por ver por primera vez el majestuoso cuerpo de una mujer, le pregunta qué le ha hecho a su ropa. Mientras ésta se sienta le responde que le ha hecho algunos ajustes para sentirse cómoda y estar a la moda. Con su confianza característica alardea con estar adelantada a los tiempos. Además, le preguntaba si ser un caballero no es genial, ya que reciben habitación, comida y vestimenta sin pagar una moneda. Chen Li, cerrando los ojos, desviando la mirada y tratando de pensar en versículos de la Biblia, cuestiona la validez de la farsa, si al fin y al cabo no es un caballero real, que si los descubren estarán en problemas, cosa que prefiere evitar. Tratando de calmarlo, le aseguró que nadie sería lo bastante ingenuo como para sospechar del feroz caballero errante. Mencionó con humor que el posadero temblaba de miedo al verlos y añadió que casi se desborda de risa en ese momento, pero su tamer le grita que no hubo nada divertido en lo absoluto. Y tomándola por sorpresa, ella de manera inmediata se levanta de la silla al percibir la presencia de alguien fuerte, mientras que el prota le preguntaba el motivo de su exaltación. Sin apartar la vista de la puerta, Canelian advierte a su tamer que se prepare. Tras eso, los individuos detrás de la puerta se disculpan por las molestias y solicitan la presencia del caballero. Uno de los individuos se presenta como la dama caballera Lee Dietrich. Canelian, pensando un poco, menciona que ese apellido es conocido por ser portado por una familia de caballeros reconocidos en el imperio. Chen Lin pregunta si, entonces, no deben tener intenciones retorcidas, obteniendo una respuesta inmediata de su sello de que no está tan segura, ya que no percibe intenciones hostiles. Su tamer, tras reflexionar un momento el asunto, deduce entonces que no hay ningún problema en dejarlos pasar. En el momento de abrir la puerta, la maestra de sello se disculpa nuevamente por la visita repentina y se presenta formalmente como la caballero real de Rosenberg, Lee Dietrich.
Los nervios obstaculizan la fluidez al hablar del protagonista, quien, al presentarse, tartamudea varias veces. Aún así, logra comunicar su nombre y expresa su encanto al conocerlos. Lee con una gota de sudor en la mejilla, lo cual indicaba que no se esperaba tan pelicular presentación, igualmente se alegra de la cálida bienvenida. Canelian, como de costumbre, muestra desconfianza, pensando que Sutamer es un idiota al prácticamente gritar que es un pueblerino. Al mismo tiempo, se cuestiona sobre las posibles consecuencias si llegan a ser descubiertos por culpa de este. De repente cambia de actitud, y hablando por su maestro, les comentaba que su caballero es un caballero errante sin ninguna afiliación con algún país, por lo que espera que entiendan que éste no desea revelar su linaje. Este último asentía a las palabras de Canelian y, al mismo tiempo, los invitaba a tomar asiento para poder conversar cómodamente. Mientras se dirigían hacia los asientos, la maestra Lee, mirando a nuestro prota, cuestiona en sus pensamientos el por qué él no revela su nombre de familia. Tras esto, sospecha preguntándose cuántas cosas estarán escondiendo. En otra parte, por las afueras de la ciudad Bellacima, una joven sello llamada Karina disfrutaba de unos fuegos artificiales, señalándole a su maestro de que esos destellos se asemejan a un festival. Sutamer, presentado como Zeller den Cresten, un caballero expulsado, sonreía perversamente. Y refiriéndose a su sello, se comenta a sí mismo que debería permitirle disfrutarlo, ya que después de todo, las cosas se tornarán emocionantes más adelante.